palabras de María Montessori, la mente matemática es la habilidad que tiene el ser humano para clasificar y cuantificar los elementos de la vida diaria, de la vida cotidiana. La mente es matemática por naturaleza, decía María Montessori. Desde niños vamos estableciendo distintos patrones que nos ayudan a memorizar. Y los ejercicios que se trabajan en casa de niños, ejercicios previos, van preparando la mente matemática, como los ejercicios del área de vida práctica y sensorial, por ejemplo. Aquí vamos a presentar los materiales de símil del área de matemáticas, que se divide en 4 planos. El primer plano son las barras numéricas, donde van variando en la longitud y están segmentadas, ¿sí? Esto representa el número. La primera presentación se utilizan solamente las barras y luego se pueden incorporar los símbolos, es decir, los números, las tarjetas de números. Bien, entre el propósito directo de las barras numéricas tenemos que experimentar la cantidad de cada número y aprender y memorizar la secuencia de los números del 1 al 10. Mostrar que cada número está representado por un objeto como un todo separado de otro. Entre los propósitos indirectos tenemos darle al niño la base del sistema numérico. Luego tenemos los números en papel de lija, ¿sí? Que lo tenemos desde el 0 hasta el número 9. Y previamente, como ya sabemos, se debe suavizar la yema de los dedos. Previamente siempre se tiene que suavizar la yema para poder trabajar con asperezas. En el propósito directo, en cuanto a las barras y los números, los símbolos o los números en tarjetas, se busca asociar la cantidad, el nombre y el símbolo del 1 al 10. El niño solo conoce hasta el 9 y es por eso que la guía le debe dar la lección de los 3 tiempos. Se hace con el número 10 y con otro número. Entre los propósitos indirectos tenemos la preparación para las operaciones básicas. Luego por aquí tenemos la caja de los usos, que es una caja que tiene 10 compartimentos, donde tenemos, están sectorizadas, segmentadas por números. Tenemos desde el 0 hasta el 9 y representan la cantidad del número que tienen, ¿no? El propósito directo es observar la secuencia natural de los números que está dada en una de las cajas para darle al niño el concepto de un número como algo compuesto de partes separadas. Introducción al 0 como la ausencia de cantidad. A trabajar el concepto de nada, ¿sí? De ausencia de cantidad. Luego tenemos las fichas numerales. Números pares e impares. Aquí tenemos una caja con los números del 1 al 10 y 55 fichas, cuyo propósito directo es verificar que el niño domina la secuencia de los numerales, familiarizar al niño con las cantidades separadas de cada número y darle el concepto de números pares e impares. Entre los propósitos indirectos, preparar para la divisibilidad de los múltiplos y submúltiples. Luego tenemos el segundo plano en matemáticas, que es el plano de conteo. En este plano tenemos el material con perlas, donde por ejemplo tenemos del 11 al 19 con perlas, tenemos 9 decenas y perlas, barras de perla del 1 al 9. Esta sería la introducción entonces de la tabla de Seguin y si bien pertenece al plano número 3, previamente a presentar las tablas de Seguin tenemos que hacer la introducción al sistema decimal, a las perlas doradas, donde tenemos la unidad, la decena, la centena y el millar. ¿Sí? Unidad, decena, centena y el millar. El propósito directo de este material es familiarizar al niño con las cantidades y nombres de la unidad, la decena, la centena y el millar, y el propósito indirecto, adquirir el concepto del valor relativo de las categorías.
familiarizar al niño con las diferencias en volumen. Ahora volviendo al plano de conteo, donde tenemos las tablas de Sein, este consiste en dos tablas que van a tener impresos, en este caso la tabla número 1 tiene impresos los números 10, ¿sí? 9 veces, para formar los números del 11 al 19. Tenemos 9 decenas que están aquí y también las perlas o cuentas de colores del 1 al 9. El propósito directo de esta tabla es la asociación de cantidad, nombre y símbolo del 11 al 19 y observar la relación de los números del 1 al 9 con el 10. Luego tenemos las tablas de Sein 2, que en este caso usamos las mismas tablas y vamos reemplazando el 10 por los demás números. Y se puede trabajar también con los números del 11 al 99. El propósito directo de esta segunda tabla, que también trabaja con las cuencas de colores y con las decenas, es la asociación de cantidad con símbolo y nombre de los números del 11 al 99. Y el propósito indirecto es la preparación para el conteo lineal. Luego tenemos el gabinete de cadenas, que es este que tenemos acá, del 100 y cadenas del 1000, que también se trabaja con las perlas. Estas flechas, bueno, es material símil, es una representación, pero en realidad van con números para una cadena determinada de perlas. Y el propósito directo es proveer al niño de la práctica contable y consolidar el conocimiento del conteo. 100 barras de 10 perlas doradas va a tener, un millar más las flechas, donde va a representar las flechas del 1 al 9, del 10 al 90, del 100 al 900 y una flecha más grande que va a indicar el 1000. Entre los propósitos directos también tenemos mostrar la diferencia notoria entre la cadena del 100 y la del 1000, es decir, 10 al cuadrado y 10 al cubo. Luego pasamos al tercer plano, que como ya hicimos la introducción al sistema decimal previamente, porque debe ser una actividad previa en las tablas de Sein, este sistema forma parte del plano número 3, que el plano justamente se denomina sistema decimal. Donde luego de la introducción al sistema decimal vamos a tener la presentación con tarjetas, es decir, que al sistema se va a agregar los símbolos, ¿sí? Vamos a trabajar con los símbolos, donde se va a representar la unidad, la decena, la centena y el mil o el millar. El propósito directo es que el niño aprenda los símbolos del 100 y del 1000. Luego tenemos los juegos de sellos para las operaciones del sistema decimal. Aquí lo tenemos, ¿sí? Donde vamos a trabajar las distintas operaciones. Es una caja con distintos compartimentos que van a tener cuadrados con las jerarquías, ¿sí? Que va a tener un color determinado. Como venimos mostrando, la unidad va a ser de color verde, la decena del 10 va a ser de color azul, la centena 100 va a ser de color rojo y el millar 1000 va a ser de color verde también. Luego acá tenemos los peones que van a representar a las personas en las operaciones, por ejemplo cuando se haga una división, y tenemos más fichas. Se utiliza para realizar las 4 operaciones de suma, resta, multiplicación y división. El propósito directo de este material es darle al niño la oportunidad de trabajar estos procesos individualmente, y el propósito indirecto es un paso a la abstracción. Tenemos el juego de los puntos, ¿sí? El juego de los puntos es una planilla que se puede plastificar y que luego se puede borrar. Es una hoja dividida en las 5 jerarquías, donde tenemos, bueno, también llega hasta 10.000 en este caso. El propósito directo es ilustrar el mecanismo del sistema decimal, que 10 de cada categoría van a formar una en la categoría siguiente. Enfocar la atención del niño hacia el mecanismo de llevar
familiarizando al niño con la relación que existe entre las categorías. Y entre los propósitos indirectos, la preparación para la suma abstracta, donde es la primera abstracción del sistema decimal, este juego de puntos. Ahora pasamos a lo que sería el cuarto plano, el plano de memorización. Aquí tenemos la tabla de tiras de la suma. Estas mismas tiras en este caso se usan también para las restas, pero bueno, en el material original se tienen dos tablas de suma y otra tabla de resta como esta, pero con tiras. Las tiras rojas van a estar segmentadas, mientras que las azules son lisas. Y luego tenemos una línea roja que divide el número 10 de los demás números hasta el 18. Luego vamos a tener también el material de escritura, que es este que está acá, que también utilizamos, tenemos que utilizar aquí en las distintas operaciones, ¿sí? Este material de escritura, bueno, en este caso está la hoja de práctica que se utiliza para el juego de los sellos, pero un material de escritura similar se utiliza para las demás presentaciones, los demás materiales. El propósito directo de este material es entender el mecanismo de la suma, igual al que se realiza en la serpiente positiva, que es otro material que no tenemos en símil, pero que también se utiliza en el ambiente. Y aquí la línea roja del tablero va a indicar hasta dónde se llega a 10, que era lo que explicábamos recién. Luego vamos a tener la tabla de dedos de la suma. Vamos a tener la primera tabla, con una tabla con los resultados hasta el 18, la segunda tabla que va a tener los resultados que no se repiten, la tercera tabla, que es esta, que va a ser una tabla con una línea roja y dos escaleras, con los números entre el 2 y el 18. Y luego, por último, tenemos la tabla ciega, que no tiene ningún resultado. Es similar a la 1, pero no va a tener resultados. El objetivo directo de este material es la memorización de las combinaciones de la suma, y el objetivo indirecto son las múltiples combinaciones y su repetición, que van a ayudar al niño a la memorización. Luego acá vamos a tener el tablero, los dos tableros de control, que el tablero, uno de los tableros, el principal, es el que va a tener todas las combinaciones de la suma, ¿sí? Y del 1 al 9, y luego vamos a tener este tablero que es en escalera, que va a tener las combinaciones, pero sin repetir, desde la serie 1 hasta la serie del 9. Luego tenemos la tabla de tiras de la resta, que como ya dijimos, en el material símil podemos utilizar, bueno, las tiras que utilizamos en la suma, pero se agrega también unas tiras más que son lisas, ¿sí? Es un tablero similar al de la suma, pero aquí va a tener números azules hasta el 9 y luego del 10 al 18 en rojo, con una línea divisoria azul. Luego vamos a tener el tablero de control de la resta. El tablero entonces va a tener todas las combinaciones y los resultados de la resta. El objetivo directo de esta tabla es ayudar al niño a ver la estructura completa de la resta y memorizar las combinaciones de la resta. El indirecto es entender el mecanismo de la resta, como se realizó en la serpiente negativa, que bueno, es un material que también se trabaja en el ambiente, y el niño se dará cuenta que la resta se trabaja de derecha a izquierda. Luego tenemos la tabla de los dedos de la resta, dos tablas. La tabla número 1, que es una tabla con las combinaciones y los resultados. Y la tabla ciega o la tabla número 2, que es similar a la primera, pero no va a tener ningún resultado.
La caja con las combinaciones de la resta y los resultados va a estar aparte. El objetivo directo es la memorización de las combinaciones de la resta y el indirecto las múltiples tablas que le brindan al niño la posibilidad de la repetición, las cuales le van a ayudar a la memorización. Luego tenemos la tabla de multiplicación con perlas de colores. Va a tener 10 compartimentos, en este caso es una representación, y va a contener perlas desde la unidad hasta la decena. Va a tener distintos colores, ¿sí? Cada color va a representar una barrera de un número determinado de perlas. El objetivo directo es la memorización de las combinaciones de la multiplicación, y esta forma de la multiplicación nos va a ayudar a demostrar que el multiplicador no es un número sólido, ya que nos indica el número de veces que la cantidad se va a repetir y que una secuencia de líneas forma una superficie. El objetivo indirecto es la preparación para la división, ayudando al niño a visualizar la divisibilidad de los números. Y la preparación indirecta para el ejercicio de álgebra y geometría. Luego, en este cuarto plano de memorización de las tablas, como dijimos, también tenemos la tabla perforada de la multiplicación, que es un tablero que va a tener 100 perforaciones y va a tener escritos los números del 1 al 10, va a tener una ficha roja y va a tener distintas tarjetas que van a representar un número. Y el objetivo principal de esta tabla perforada es la memorización de las tablas de la multiplicación. Y el objetivo indirecto es entender el mecanismo de la multiplicación. Esta tabla se tiene que utilizar también con el equipo de escritura y con un librito, que en este caso tenemos aquí una representación que tiene distintas combinaciones. Luego tenemos la tabla de dedos de la multiplicación y los tableros de control 1 y 2. La primera tabla de dedos de la multiplicación es una tabla que tiene los resultados, y luego tenemos una tabla que va a tener una línea vertical roja y una de escalera, y va a tener los resultados que no se repiten hasta el 10 por 10. Luego tenemos la tabla ciega, que va a ser similar a la 1, pero sin ningún resultado escrito. Y luego tenemos dos tableros de control. El primer tablero de control va a tener las distintas combinaciones y los resultados exactos. Y luego tenemos otra tabla que va a tener los resultados que no se repiten. Luego tenemos la tabla perforada de la división. Es una tabla que tiene 81 perforaciones y es para trabajar la división por unidades. Tiene los números escritos en horizontal y también en vertical, del 1 al 9. Y también vamos a tener la caja con las cuentas, en este caso verde, a diferencia de la multiplicación, que las cuentas que se utilizan son las rojas. Entre los objetivos directos, explorar las tablas de la división para ayudar al niño a memorizarla. Y entre los objetivos indirectos es entender el mecanismo de la división. Tenemos las tablas de los dedos de la división. La primera tabla es una tabla con una línea azul arriba, con los números del 1 a el 81. Debajo va a tener los divisores, ¿sí? Y va a mostrar solamente los resultados exactos. Luego vamos a tener la tabla ciega, que es similar a la tabla 1, pero no va a tener los resultados. El objetivo directo es completar la memorización de las combinaciones de la división, enfocando en las que no recuerda el niño. Por último, en este cuarto plano vamos a tener el ábaco, que en este caso tenemos la representación del ábaco más grande, que van a tener la representación de la unidad, la decena, la centena y los miles.
y en este caso el abaco grande va a tener además la representación de la unidad de 1000, la decena y la centena de 1000. El objetivo directo de este material es mostrar al niño el último paso a la abstracción de las operaciones básicas.